estudios sobre la vida militar asturiana. Tiene estudios, por lo menos que yo conozca, desde la época romana, de las guerras de los astures con los romanos, por ejemplo, en este campamento de la Vía de la Carisa, a trabajos pues sobre los batallones asturianos, militares asturianos en la Guerra de Cuba, pasando por otros episodios bélicos de la Edad Media. Acaba de dar una conferencia hace unos días aquí sobre los sitios de Gijón, etcétera. Por lo tanto, es un auténtico experto en esta materia. A continuación va a hablar el profesor don Gustavo Bueno, que catedrático emérito de filosofía, que aparte de la cantidad enorme de libros, en volúmenes y de artículos que tiene publicados sobre esas materias, tiene también una especial dedicación a materias de filosofía política y filosofía de la historia. Por mencionar un solo libro, el España frente a Europa, es algo realmente novedoso en nuestro país por las ideas que vierte en él y quizá en el futuro de muchos rendimientos intelectuales y políticos. Por último, va a intervenir don José Suárez, concejal de Cultura, que además de dirigir unas palabras va a leer la proclama del 25 de mayo de la Junta General. A continuación, la formación militar va a rendir honores a la Junta Soberana, en calidad de soberana, y a su general en jefe, y se interpretará la marcha por un gaitero, la marcha del 2 de mayo. Y pasaremos seguidamente a la sala contigua, donde hay una placa todavía de forma provisional, porque van a reubicarse las piezas que están allí y se va a poner en ella una corona de laurel. Y a la salida, la formación militar aquí va a hacer unas descargas, unas salvas en honor de los muertos en la contienda de 1808-1814. Bueno, entonces, en primer lugar, tiene la palabra el general don Francisco Ramos Oliver. Bien, muchas gracias, señor concejal de Cultura, don Gustavo, recreacionistas de Asturias y León. Señoras y señores, en primer lugar, pues muchas gracias al presentador por sus amables palabras. Bueno, Oviedo, Asturias, España, 9 de mayo de 1808. El conocimiento de los sucesos del día 2 en Madrid y la lectura del bando y las órdenes de Migá provocan el amotinamiento del pueblo, de los obreros de la fábrica de armas y de los estudiantes de la universidad. No hay un caudillo que encabece el movimiento. Es un levantamiento popular, acéfalo, sin dirección conocida, que rompe la estructura de poder y fuerza a las autoridades a actuar. Oviedo, Asturias, España, 25 de mayo de 1808. La Junta General del Principado de Asturias, actuando en nombre y por la voluntad del pueblo, que desea y pide, se declara depositaria de la soberanía y suprema potestad, se independiza del gobierno central y, en consecuencia, declara la guerra al invasor, se levanta en armas para la defensa del Principado y para rescatar la independencia de la monarquía. Nombra un general en jefe de las tropas, al que éstas reconocen como tal, y envía embajadores plenipotenciarios ante el rey y el gobierno británicos para firmar acuerdos de alianza y ayuda. También manda emisarios a las provincias limítrofes en la confianza de que se unirán a ella en el movimiento. Sin perder de vista las circunstancias por las que atraviesa la nación y su carácter patriótico, la realidad es que la Junta se legitima por la voluntad popular, lo que le confiere un perfil ciertamente revolucionario de asalto al poder. Poder, por otra parte, vacío por las abdicaciones de Bayona y por la inoperancia de la Junta de Gobierno y del Consejo de Castilla. Están haciendo en España la revolución liberal y quizás el primer intento de implantación del liberalismo que va a tomar forma en la Constitución de 1812. Después de la Junta asturiana, brotan por los territorios de la monarquía numerosas juntas regionales, provinciales y locales, que se arrogan la representación del rey,
actúan en su nombre y se declaran soberanas. Pero la realidad es que no hay rey que ejerza el poder absoluto y el mando supremo de los ejércitos. En 1808, la quiebra del Estado y la ocupación extranjera transformaron profundamente al ejército. En principio, como la mayoría de las autoridades, los militares aceptaron a los franceses sin oponer resistencia. En general, las guarniciones permanecieron en sus cuarteles y el poder de los capitanes generales fue arrollado por los tumultos sin que la mayoría de los oficiales, acostumbrados a obedecer, se movieran de sus puestos, desconcertados ante la falta del rey, su jefe. Finalmente, acabaron uniéndose al estallido revolucionario y a la revuelta patriótica. Las juntas, pues, encarnaron la nueva legalidad y crearon el primer servicio militar obligatorio, al decretar un reclutamiento sin exclusiones ni exenciones. Los ejércitos que eran del rey ya no lo son tanto. Por su parte, la sociedad rural indefensa se vio impelida a la resistencia armada, y si a esto se añade que los invasores, como anticlericales y herederos de la revolución, tenían garantizado el odio de los curas y los frailes, la animadversión de unos y otros estimuló la formación de un frente patriótico común ante el invasor. El hasta entonces ejército del rey, acéfalo, carente de iniciativa, escasamente operativo, que actúa a remolque de los movimientos populares, se vio arrastrado a una guerra que realmente había sido promovida por civiles y eclesiásticos. Está naciendo en España el concepto de nación en armas y configurándose el ejército nacional, rompiéndose desde entonces el vínculo que le unía en exclusividad al monarca. El ejército español está pasando de ser el ejército del rey a ser el ejército de la nación. La consecuencia fue una guerra nacional a cargo de un nuevo ejército, donde coexistían soldados antiguos y reclutas forzosos necesitados de mandos, viéndose las juntas obligadas a improvisar nuevos oficiales, incluso generales, procedentes de todas las clases sociales. Generales y oficiales que ya no le debían su carrera al rey, luchaban junto a los procedentes del ejército estamental. Muchos generales aceptaron a regañadientes la autoridad de unas juntas que, imbuidas de su propia autoridad, deseaban dirigir las operaciones de acuerdo con sus intereses y espíritu localista, en contra incluso de la junta vecina. Pero tampoco ellos, los generales, fueron capaces, por personalismos o protagonismos excesivos, de constituir un mando único para las operaciones ni de actuar coordinadamente. Quizás el rechazo a un nuevo Godoy o al afloramiento de un bonapartismo que sojuzgara al poder político anularon cualquier posibilidad de unificar en un español el mando militar y político de la guerra. Se acabó entregándolo a un extranjero, al duque de Wellington, al tiempo que se ponía en manos británicas los laureles de la victoria. Pero la realidad es que los españoles fueron luchadores tenaces. Derrotados una y otra vez, pelearon con voluntad de vencer, haciendo realidad la frase de que solo vence el que se levanta una vez más de las que cae. Corrieron siempre con las acciones más ingratas, y cuando la superioridad enemiga les obligó a ello, se fundieron con los paisanos en la guerrilla, que es la forma clásica de las sociedades rurales de oponerse por otros medios a un invasor organizado cuando los reglamentarios no dan resultado. Y hay un detalle importante en el aspecto militar que abunda en lo anteriormente dicho. En los demás países europeos, la guerra es asunto exclusivo de los ejércitos. Los sectores civiles de la sociedad permanecen al margen de los sucesos bélicos, sin inmiscuirse en combates y batallas. Son los ejércitos reales, a las órdenes del monarca, los que se enfrentan a Napoleón. Por el contrario, en España es el ejército del pueblo, el ejército del entusiasmo, el que expulsa a los franceses de la península sin la participación del monarca. Nuestra guerra de independencia, para la mayoría de los historiadores de otras naciones, apenas consistió en una guerra peninsular enmarcada en una contienda europea en la que